Bueno, no sé si he empezado el año con muchas ganas de polémica o no, pero hoy vamos a abrir un melón. ¿Es inteligencia artificial para vender? ¿Sí o no? La respuesta, no te voy a decir que la vas a tener en el episodio. La respuesta sí, por supuesto, porque es una herramienta y como toda herramienta que ayude y te potencie, es fundamental saber usarla y cómo usarla, pero, y aquí voy a utilizar un pero, hay que saber cómo, cuándo y sobre todo cuándo no. Así que si quieres saber ¿cómo puedes utilizar la inteligencia artificial para vender? ¿En qué te ayuda? ¿En qué te potencia? ¿Y cuándo no tienes que utilizarla? Quédate, porque este episodio, que no va a ser especialmente tecnológico, pero sí muy práctico, es para ti. ¡Comenzamos! Te doy la bienvenida al podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y en este canal de comunicación vas a encontrar información sobre cómo vender más, cómo vender mejor, cómo vender sin miedo y cómo ser mejor persona y mejor profesional. Porque ya sabes que somos lo uno y lo otro. Llevo más de 30 años vendiendo y para mí vender es una de las mejores profesiones que existen porque te permite ayudar, que ya sabes que para mí vender es ayudar a un montón de personas y de alguna manera que tú crezcas con cada persona con la que estás. Y de los conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de todos estos años y de los que aprendo cada día, vas a encontrar información en estos episodios del podcast de las ventas. ¡Vamos a ello! Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y ya sabes que aquí, en el podcast de las ventas, en el canal de YouTube, vas a encontrar información que te ayude a vender más, a estar más en armonía contigo mismo y, ¿por qué no?, a vivir con mayor abundancia, que de verdad que te lo mereces y nos lo merecemos todos. Voy a entrar al grano porque quiero que este episodio, que puede parecer un poco complejo, y aunque no te preocupes porque aunque lo vayas a escuchar en audio, no voy a compartir pantalla, ya haré algún vídeo en el que te cuente cómo puedes utilizar la IA de una manera diferente para vender, pero hoy quiero que entiendas que la inteligencia artificial ya está en tu día a día, ya la usa, vamos, el que no la use tiene un problema porque debe empezar a usarla, pero más de la mitad de la gente que se dedica a vender la está usando de una manera u otra. La cuestión es cómo la estás usando. Y ten en cuenta que si tú no la usas como un potenciador, tu competencia la está usando ya. Y verdad, no quiero que pienses que este es un episodio en el que va a ser meramente divulgativo. Quiero que sea muy práctico. Sí, te voy a hablar de herramientas, sí, te voy a contar qué hago yo y cómo las uso. No las voy a compartir en el modo compartir pantalla, aunque lo veas en YouTube, porque creo que lo importante es que te quedes más con el potencial y con el qué, que con el cómo. Aunque no te preocupes, porque hace un par de semanas, bueno, hace un par de meses creo que hay una guía en la que te vas a estar en las notas del podcast de cómo utilizar la inteligencia artificial para vender, y ahí vienen prompts para que lo puedas utilizar en ChatGPT o en la aplicación que tú utilices habitualmente, respecto a análisis, prospección, venta y demás. Eso te voy a dejar en las notas del podcast porque créeme, es que te va a venir muy bien. Pero quiero que entiendas que la IA no te va a quitar tu trabajo. Al menos no por ahora, porque yo no tengo una bola de cristal, aunque tengo una bola de luz aquí atrás, pero no tengo una bola de cristal, no tengo ni idea de qué va a pasar ni siquiera dentro de 10 minutos. Bueno, espero seguir grabando el podcast, pero quiero decir, no tengo ni idea de qué va a pasar en el futuro, pero la IA no ha venido a quitarte tu trabajo. Es más, si la IA te quita tu trabajo es porque tu trabajo no tiene un punto de valor adicional que la IA no es capaz de dar. Al menos no por ahora, ya veremos qué pasa en el futuro. Pero sí que quiero que sepas una cosa, si tú no usas la IA, otra persona que la use va a tener una ventaja competitiva frente a ti. Y eso es lo que está en ti poder cambiar, porque si no cambiamos esto, al final lo que acabamos teniendo es un problema. Y el error, em, la gente que utiliza la inteligencia artificial, hay dos opciones: las que utilizamos porque lo consideramos como una herramienta y nos ayuda, nos potencia, reduce tiempos y demás. Yo ya te digo que últimamente estoy utilizando para muchas más cosas que pensé que utilizaba antes, y están los que piensan que la IA em, hace todo sola. No, la IA es un espejo, la inteligencia artificial es un espejo. Lo que tú le das es lo que tú devuelve. Si tú le preguntas cosas vagas, te va a devolver cosas vagas. Si tú le dices tonterías, te va a devolver tonterías. Si tú lo utilizas correctamente, le haces un prompt muy ajustado, le das un input
que haga que la inteligencia artificial sepa cómo tiene que responderte, porque tú sabes muy claro qué quieres, bueno, vas a obtener el resultado que tú quieres. Tú fíjate que yo llego a un momento, y ahora ya me meto en vereda, pero para que te pongas un ejemplo, yo llevo utilizando ChatGPT desde noviembre, bueno, creo que no sé, bueno, era OpenAI antes de que diese toda la vuelta, desde noviembre, octubre, noviembre del 2022. Cuidado, que estamos en 2026. Y lo empecé a utilizar y me voló la cabeza en ese momento. Y digamos que empecé a utilizar la versión de pago ya mucho más activa. Pues como me costó como año y pico hacerlo más tarde. Utilizarlo porque necesitaba darle más vueltas, porque el podcast ya había crecido y lo empecé a utilizar más por el podcast que para otra cosa. Ahora lo utilizo para todo, pero lo empecé a utilizar más por el podcast porque necesitaba sacarle partido al contenido, reaprovechar y ya utilizaba algunas herramientas que se basaban en ella. Hace un par de meses o más, quizás hace 2 o 3 meses, mi IA empezó a alucinar. Luego te voy a contar cómo puedes utilizar algunas cosas para que la IA no alucine. Empezó a alucinar y empezó a mentirme. Y entonces me di cuenta y le pregunté por qué. Y me dijo, bueno, me dio una explicación técnica en la cual, bueno, había alucinado porque el modelo nuevo, bla, 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 y que como yo tenía muy claro lo que quería y estaba súper especificado a nivel de detalle exactamente qué tenía que hacer, que no podía inventar, que no sé qué, que no podía, había muchas restricciones de qué puede y qué no puede hacer, porque ya llevo muchos años usándola y lo tengo muy depurado, me dijo que no podía utilizar. Ahora mismo con el modelo que estaba funcionando ChatGPT, en este caso, luego hay muchas más, no podía, no me iba a servir y me dio la mejor lección de ventas. Cuidado, ¿eh? La mejor lección de ventas fue: tienes que usar otra IA, no te valgo yo. Esto dicho por ChatGPT, no te valgo yo. Entonces me hizo un análisis y una comparativa de qué tenía que usar. ¿Por qué te digo esto? Porque al final tú tienes que tener la cabeza. La inteligencia artificial no sirve de nada si la inteligencia natural, que es la que le da el contexto, que es la que le da la última revisión, que es la que le da el sentido común y que es la que le da la coherencia y la continuidad respecto a todo lo que estás haciendo. Por esto, dicho esto a nivel de introducción, no quería que fuera teórico y una diserción, aquí una disertación profunda sobre lo que yo creo, sobre la IA, que no es eso, pero sí que quiero que tengas claro que la IA te puede ayudar, pero única y exclusivamente te va a ayudar cuando tú lo utilizas esto de aquí, que es la cabeza, el sentido común y tu capacidad cognitiva de entender por dónde va y por dónde no va. Así que, venga, vamos allá, vamos a ver, vamos al grano, porque yo creo que este episodio quiero que sea práctico, que te ayude y que por lo menos si nunca te has planteado utilizar inteligencia artificial, empieces a darte cuenta de por qué la necesitas. Vamos allá, primero de todo, déjame que lo estructure en varios bloques, este podcast, para que no sea un poco lioso, que ya sabes que yo tiendo a saltar de un concepto a otro, y quiero que estructurarlo un poco mejor porque si no esto puede ser un poco caótico. ¿Qué sí debes automatizar con inteligencia artificial? ¿Para qué tienes que utilizar la IA? Para la investigación previa de los clientes y tus cuentas. Y esto es brutal porque lo que antes te llevaba horas investigar, lo vas a hacer en minutos. Cuando digo en minutos, es en minutos, literalmente. Yo lo utilizo cuando voy a ver a un cliente y muchas veces estoy sentada en el metro, en el Uber o tomando un café antes de entrar a la reunión, o lo he hecho el día de antes, pero antes de entrar a la reunión, reviso esas notas, esa investigación que he hecho antes. ¿Y qué es? Pues tan fácil como utilizar, en este caso yo te recomiendo Copilot, ChatGPT o Claudie, para que busques noticias recientes, para que busques los movimientos, para que te diga quiénes son, qué es lo que han hecho, cuáles son sus competidores, cuál es su situación financiera, y ahí puedas tener una foto clara de quién es tu cliente, qué hace, con quién trabaja, cuál es el mercado, sin que tengas que estar horas y horas, que esta es la belleza, horas y horas buscando información. Y espero que la hayas hecho. Quiero decir, no que utilices la inteligencia artificial, que sí, por favor, porque te resume las horas, te condensa en minutos lo que tardarías horas en hacer. Me refiero a que espero que hayas hecho esta labor de investigación, porque si no, ¿cómo llegas a un cliente? Venga ya, fin del spoiler. Verás, cuando tú utilizas un prompt es el texto que le escribes a la inteligencia artificial para que te dé un resultado, no tiene que ser nada tan complicado como que lo busques mucho. A veces simplemente es decir, oye, número de empleados, que me digas también el EBITDA, si lo tiene, que te diga
algún dato adicional, las últimas noticias. Yo generalmente lo que te digo es, oye, analiza esta empresa, le pongo el nombre de la empresa y le pongo el dominio de la empresa, la dirección de internet, para que sea más fácil, y dime las últimas noticias, los retos actuales que tiene del sector, cuáles son los posibles puntos de necesidad o pain points, si lo queremos utilizar en inglés, que puede tener para estas soluciones que son las que yo vendo. Y le das a un intro y en cuestión de nada tienes una respuesta, que luego tienes que utilizar tu sentido común. Pero te va a decir quién es la empresa, en qué mercado está, cuáles son las noticias más importantes, si ha habido fusión, si no ha habido fusión, si están en un momento complicado o no están complicado, cuáles son las casuísticas y los problemas del sector. No te preocupes que en esa guía que te voy a dejar en las notas del podcast hay ejemplos de esto. Y a partir de ahí vas a tener una información mucho más clara y no entras a la reunión pensando, Dios mío, ¿cómo está? Porque simplemente lo tienes ahí y lo revisas. Déjame que luego vaya a más cosas que puedes utilizar, pero no me quería poner ahí, no quería hacer esto demasiado largo porque solo el contarte cómo puedes hacer esta parte de prospección y búsqueda de información, esto ya es un mundo en sí mismo. Pero aquí se trata de que te quedes con la idea y no te preocupes que quiero dedicar todo este mes a cómo utilizar la inteligencia artificial para que te ayude a vender, porque creo que es una herramienta súper potente que lo que hace es que te ahorra un montón de tiempo que te permite invertir ese tiempo para aprender más, vender más o lo que tú consideres. Vale, este es el primer uso que le puedes dar, para que te ayude en la parte de investigación previa, de clientes, de cuentas y demás. Segundo uso, para resúmenes de reuniones y extracción de los siguientes puntos. Verás, cuando tú tienes una reunión online, cuando es presencial, bueno, pues yo luego te diré cómo lo puedes hacer desde el punto de vista de presencial, porque presencial, a ver, grabarla queda muy feo, pero cuando estás online siempre puedes decir a las personas, oye, me da igual que sea en Teams, en Google Meet, en Zoom, lo que lo estés utilizando, y puedes decir, oye, ¿te importa si le damos aquí a transcribir para que así luego lo tengamos los dos a mano, para qué tal? Si te da tu permiso, genial, porque ahí ya tienes toda la información y olvidas tener que depender de tu memoria, porque yo no sé tú, pero la memoria está bastante llena, yo tengo muchas cosas en la cabeza que no necesariamente tienen que ser. Sí, la memoria es importante, sí, te ayuda a ejercitarla, pero se te pueden escapar algunos puntos. Y después, una vez que has terminado la reunión, una vez que tienes la transcripción, pues ya la puedes directamente pedir que te saque, fíjate, en Zoom, te lo hace solo. Y yo he visto la evolución de Zoom, porque, bueno, el podcast, que lo sepas, yo lo grabo con Zoom. Pensé que tenía el sonido apagado, menos mal, porque lo que llevo hablando, yo el podcast lo grabo con Zoom. Y yo he visto la evolución, porque lo tengo activado desde el inicio, pero al principio no se podía desactivar, lo hacía solo porque estaba en modo prueba, de cómo han sido los resúmenes que hacía de las reuniones desde el punto de vista de que cómo lo iba trabajando. Al principio era un desastre integral. Ahora ya, como lo hablaba con una persona a la que mentorizo, que le mandaba siempre el resumen que daba Zoom y luego trabajábamos, ¿no? Me decía, la siguiente ya nos va a imaginar, ¿no? Al nivel de precisión, dice, la siguiente ya nos va a decir que directamente nos va a dar, ¿no? El resumen siguiente nos va a decir ya lo que tenemos que hacer. Quiere decir que te va a dar los siguientes pasos, vas a poder hacer preguntas, vas a poder extraer información del cliente que a veces se te olvida porque era un dato muy concreto y estás apuntando. Bueno, esto te va a permitir no tener que estar tan pendiente de tomar datos y estar pendiente de tu cliente, que para mí eso es fundamental. Sí que tienes que entender los datos, pero a veces, bueno, tú me entiendes, ¿no? Lo que quiero decir. Necesitas comprender a tu cliente con toda su casuística y si estás apuntando, no estás atendiendo a lo que te está diciendo en ese momento porque la multitarea no existe. Así que después vas a poder utilizar toda esta información para alimentar tu CRM, que ya sabes que alimentar el CRM es importante y es un tostón, vamos a decirlo claramente, porque lleva mucho tiempo. Sin embargo, con este resumen de reunión, lo pegas en el CRM y lo vas a tener mucho, mucho más fácil. Luego voy a ir profundizando, o no te preocupes que a lo largo del mes profundizaremos en cómo puedes hacer este tipo de cosas. Pero simplemente con el resumen de reunión para sacar los siguientes pasos, para que no se te olvide absolutamente nada, que te ayude después a crear ese email, que es otra de las terceras cosas que quería contarte en este bloque de para qué sí puedes usar la IA, te va a ayudar a hacer ese borrador de email de seguimiento. Y digo borrador, que no email de seguimiento. ¿Por qué? Porque ahí vas a tener los siguientes pasos. Entonces, tú vas a ser capaz de escribir un email personalizado, ahorrándote un montón de tiempo, porque te va a dar un borrador y con el borrador tú en 3 minutos lo has corregido. Si lo tienes que escribir tú, primero llegas a la parálisis por análisis de la página en blanco, Dios mío, ¿qué hago?
o te vas a volver un poco loco porque no sabes cómo hacerlo. Sin embargo, si tú ya tienes, y luego te voy a contar de verdad, luego hay una herramienta que te va a ayudar esto, para la parte de gestión de cuenta va a ser brutal, ya verás. Pero aquí, cuando tú tienes un email de seguimiento de una reunión que acabas de tener y tienes que mandarla, si tú ya tienes algo de lo que partir, va a ser mucho más sencillo hacerlo. Esto no significa que lo delegues al 100%, por eso te he dicho borrador. No, es que te va a dar una premisa que tú vas a ser capaz de ir depurando y vas a ser capaz de ajustar. Para eso volvemos otra vez a la inteligencia natural, a esto que tienes entre las cejas y el pelo, que además con la edad va creciendo la distancia. O sea, por favor, tienes que utilizarlo, la cabeza, para ser capaz de entender qué dice y qué sentido tiene, y para darle tu voz. Y aunque me adelanto a uno de los errores más habituales, jamás pierdas tu voz por comodidad, porque la IA es fantástica, te ayuda un montón, pero nunca pierdas tu voz, nunca pierdas tu autenticidad, por favor, porque entonces dejarás de ser tú y entonces ya no te distingues de los demás. Bien, entonces, ¿cómo te puedo ayudar a hacer, bueno, pues ese resumen? Después de la reunión, con esa transcripción, pues le puedes decir, oye, redáctame a la IA, redáctame un mail de seguimiento recordando los puntos acordados en esta reunión, que ya los tienes, que los has extraído, los próximos pasos y qué necesitas de ellos. Y ¡pum! Te va a soltar un email de seguimiento que tú personalizas, revisas y envías. La IA te va a dar el 80% y tú le vas a poner ese 20%. ¿Os acordáis de la regla de Pareto, el 80-20? Es que esto es tal cual. O sea, ese 20% que tú le vas a dar es lo que va a hacer, bueno, que el resultado sea como tiene que ser, que sea humano, auténtico, cercano y optimizado, y que tú hayas ganado un montón de horas para seguir aprendiendo o, como digo yo, siempre para seguir vendiendo. Bien, ¿qué vas a poder hacer? Análisis de la propuesta de tu competencia. ¿A qué esto gusta? ¿Por cuántas veces te han mandado alguna propuesta de tu competencia o te han dado información, aunque sea velada, no sé en qué formato, te la han pasado y tú tienes que intentar averiguar? Imagínate que te han pasado una propuesta de la competencia. ¿Qué pasa? Que son un montón de páginas. Tú tienes que leerte y dices, ¿esto cómo lo comparo? Y como sea muy técnico, ¿qué haces con esto? Bueno, pues tan fácil como subir a la herramienta de inteligencia artificial. En este caso, te diría que para hacerlo utilices ChatGPT o Claudí o Perplexity. Bueno, en fin, una de estas dos. En la versión, creo que tiene que ser la versión de pago para que puedas subir PDF. Yo es que como tengo de pago la de varias, en concreto de estas dos, al final, y la de Copilot, al final es como, bueno, puedes subirlo también a Copilot, para que lo subas y lo compares. Y tú le puedes decir, analízame esta propuesta, identifica cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades y dime 3, 5, elige el número de cosas, yo soy muy partidaria del 3, 5, 7, también me gustan mucho el número 7, argumentos para ser capaz de diferenciarme teniendo en cuenta que mi propuesta es, ¡pum!, esta otra. Y le das. Y en minutos o segundos, depende de lo que tarde, lo largo que sea, tienes algo y además le puedes identificar, le puedes decir que te diga exactamente en qué parte de la propuesta están esos puntos, para que tú puedas ir directamente, mirarlo y tener ese dato. ¿Esto significa que no te tienes que leer ni tu propuesta ni la de tu competencia? No. Esto no te lo va a quitar, pero lo que te va a dar es ese resumen, o irte a esa parte, o ir a aprovechar esa información de manera mucho más sencilla, porque tú quizás tengas tu sesgo, pero ten en cuenta que la IA no tiene tu sesgo. Y eso te va a ayudar a ver las cosas de otra perspectiva. Y a lo mejor tú estás súper enamorado de lo que vendes y resulta que lo de la competencia, bueno, es mejor, pero hay una cosa en la que tú haces diferente. Bueno, pues a lo mejor, oye, ahí tienes ese punto que no habías caído que podías tener. Lo que vas a poder hacer también, esto para que veas, ¿no?, el potencial de algunas de las cosas. Lo que también puedes hacer sí o sí es crear listas de prospección. La prospección ya sabes que es una necesidad, tienes que estar buscando sistemáticamente con qué clientes puedes trabajar mucho más, entonces puedes buscar empresas que encajen pues, con tu mensaje, con tu propósito, con tu solución de valor al mercado, sin tener que hacerlo de manera manual, que es agotador, lento y desesperante. Simplemente, oye, pues utilizas una herramienta como puede ser, a lo mejor te sacas una lista a través de LinkedIn y utilizas la IA para filtrar esas empresas. Le puedes pedir que te priorice de este listado de 50 empresas cuáles deberían de ser mi prioridad basándome en, tú tienes que darle inteligencia en este criterio, en este criterio y en este criterio. Y te va a buscar, se va a poner a analizar y te va a dar un filtro. Luego tú tienes que utilizar tu cabeza para poder aprovechar al máximo toda esa información que te da.
porque si no utilizas tu cabeza, al final te estás perdiendo por el camino. Esto es lo que sí puedes hacer con la IA. Vamos a ver lo que yo nunca haría con IA. La IA te ayuda, como ves, a automatizar, a procesar más rápido, a hacer información, bueno, a sacar, a extrapolar, a buscar tendencias en minutos, lo que tú te llevaría probablemente horas. ¿Qué es lo que yo nunca haría desde el punto de vista de automatizar con IA? Ni la llamada, ni unas reuniones, que esto se puede hacer, atención, ni escribir, ni mandar nada sin que tú no estés, ni hacer negociaciones de precios ni condiciones delegándolo 100% a la IA, ni hacer una gestión de conflictos. Lo digo porque hay muchos bots que hacen esto, y ojo, que hay bots que ya están tan currados que no sabes si es una persona lo que hay al otro lado. Y aunque tú seas una empresa vendiendo una empresa, ya empieza a ser difícil saber con quién estás hablando, sobre todo cuando es por teléfono, al otro lado. Verás, tú no puedes dejar el control de tu negocio a una inteligencia artificial. Lo voy a repetir. No puedes o no debes dejar el control de tu negocio a una inteligencia artificial. ¿Por qué? Pues porque alucina de vez en cuando, porque tú sabes muy bien lo que hay, tú tienes todo el contexto y todo el histórico, y la inteligencia artificial se basa en probabilidades, se basa en estadística. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Basarte en la estadística o basarte en tu intuición, en tus propósitos, en tus valores? Tú tienes que ser capaz de decidir por ti. Por eso está muy bien que te ayude a hacer un roleplay para tratar objeciones o para ver cómo puedes tener distintos puntos de vista en torno a reclamación, pero no puedes delegar esa respuesta por completo. No puedes dejar que decida por ti. Básicamente, lo que no puedes hacer es que tu único valor sea copiar y pegar. Fíjate, ya está. Creo que con esto debería de decirte que nunca debes automatizar, ¿no? Tú nunca debes automatizar tu trabajo, tu inteligencia, tu conocimiento de la cuenta, el copiar y pegar sin mandar, sin filtrar. O sea, eso no lo puedes hacer. ¿Y por qué? Porque en ese momento en el que lo haces, vaya, le acabo de dar un leñazo al micrófono, en ese momento en el que lo haces estás perdiendo el control. Y si tú pierdes el control, ahí sí que tienes un problema. Entonces, por eso, fíjate que este bloque de qué no debes automatizar es básicamente tu trabajo. Simplemente tienes que entender que la IA es una herramienta que a ti te ayuda. Y te ayuda si tú mantienes el control. Y ahora me dirás, Marta, ¿y cómo mantengo el control con la IA? Bueno, pues eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo mantener ese control? Primero, teniendo en cuenta una cosa, que yo creo que lo llevo diciendo desde el primer momento en el que hemos empezado a hablar, pero como con esto de la IA hay que repetirlo mucho porque es muy fácil de verdad. La IA es súper majeta, te habla también, es muy fácil enseguida tender a, relajar, ¿no? Hacer que ese control sea un poco cada vez más laxo, tú vayas relajando ese nivel de control. No, tú tienes que entender una cosa, que la IA propone y tú decides. La IA propone y tú decides qué haces con eso. La IA te da una versión y tú la ajustas o la desechas o pasas, pero tú nunca puedes enviar nada sin revisarlo, porque todo, tu ojo es el crítico, tu ojo es el que, y además ya no solo es que tu ojo sea el crítico, es que te estás jugando tu confianza, tu reputación, tu negocio, tus ventas, tu salario, tus ingresos. Entonces, dime una cosa, ¿tú de verdad mandarías todo lo que te manda la IA sin pensarlo? Yo no, de hecho no lo hago. O sea que imagínate. Ni siquiera lo hago para algunas cosas que podrían ser mucho más básicas, pero no, yo reviso todo, porque yo, a lo mejor es que soy una perfeccionista entre tú y yo de mierda, pero entiéndeme lo que te quiero decir. Yo nunca haría eso, porque al final lo que estoy haciendo es delegar o recaer o desinteresarme, desvincularme de quién soy, porque al final cualquier cosa que tú haces, eres tú. Y si lo que tú estás haciendo no estás controlándolo, ¿quién es? ¿Verdad? Eso ya cuesta mucho. ¿Cómo puedes mantener el control? Bueno, pues como hemos dicho, tú decides qué haces, personalizando siempre, 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 siempre vas a tener que darle un toque. Nunca vale control C, control V, nunca command C, command V, nunca te va a valer eso. ¿Por qué? Porque siempre va a haber un pequeño ajuste, siempre está esa parte humana de confianza que tú estás generando a través de ese contexto que tú das. Por supuesto que salvo que estés trabajando en un entorno cerrado y muy controlado, lo que no, esto es como todo en la vida, verás, si tú no quieres que un secreto se sepa, ¿sabes qué es lo que tienes que hacer?
no contárselo a nadie. Ya está, esa es la mejor forma. Si tú tienes información confidencial que no quieres que salga, no la subas a la inteligencia artificial, salvo que estés en un entorno controlado donde tienes una organización en la que subes la documentación y sabes perfectamente que esa documentación que estás subiendo no va a salir de ahí. Y eso no pasa en todas las versiones. Así que eso tienes que tener mucho cuidado y aún así la información confidencial procura que no salga de tu entorno confidencial. Es así la manera más sencilla de hacerlo. Y si quieres, bueno, pues lo que tienes que hacer es, si necesitas analizar información confidencial, utilízalo en un entorno empresarial con protección de datos y si puedes, anonimiza la información. Y si no puedes anonimizarla, pues bueno, intenta ver cómo lo haces. Pero desde luego, nunca subas información confidencial a un entorno público, porque eso te va a dar problemas, porque no controlas a dónde va esa información. Y establece un flujo de trabajo. Define qué tareas quieres automatizar y cuáles no. Define qué tareas vas a automatizar y cuándo y para qué las vas a automatizar. Por ejemplo, pues los lunes analizo las cuentas de las que voy a abordar esta semana. Casi me sale a atacar, ¿te das cuenta? Después de cada reunión utilizo la IA para generar un resumen y así tengo claro el borrador del siguiente paso. Genial. Antes de una propuesta, utilizo información para verificar cómo ha cambiado el mercado. Ahí ya tienes algo. Y luego lo que puedes hacer es medir el impacto. Yo creo que siempre tenemos que utilizar KPIs para medir lo que estamos utilizando, pero pregúntate cada mes cuántas horas has recuperado. Pregúntate siempre si la IA te está ayudando a optimizar tu proceso o no. Porque si no notas diferencia, te voy a decir una cosa, probablemente estés utilizando o mal la IA o directamente lo que tú haces es demasiado complejo, demasiado específico, mm, o demasiado genérico, o no lo sé, para que la IA no te ayude. Porque la IA generalmente ayuda en el 99% de los casos en el punto de vista de resúmenes. No me digas que no te va a ayudar a hacer un resumen, no te va a ayudar a buscar información, no te va a ayudar a hacer una buena prospección, no te va a ayudar a buscar un contacto, no te va a ayudar a hacer un borrador, no te va a ayudar a hacer un resumen. Es muy difícil que, que no te ayude la IA. Si no te está ayudando, probablemente es porque no lo estás usando bien. Y ahora te voy a decir algunas cosas que puedes ayudar. Pero antes de decirte una herramienta que a mí me ha ayudado muchísimo y la que más utilizo, no la que más utilizo, porque utilizo muchas a la vez, pero una la que sí que me ayuda y la que no alucina, déjame que te cuente una cosa. ¿Cuáles son los errores más comunes? Como te decía antes, usarlo para todo y perder tu voz. Esto es innegociable para mí. Usarlo para todo lo puedes usar, pero perder tu voz, nunca, jamás. Tus clientes notan cuando el email suena a ti, cuando eres tú y cuando no eres tú. Y eso no significa que no pueda ser un email. Verás, ahora se estila mucho el que haya email con erratas, porque así parece que no ha sido la IA. Yo es que veo algo con una falta de ortografía y discúlpame, pero a mí me da igual que parezca más humano. Es que no, señores, por favor, faltas de ortografía no. Yo también tengo un toque con eso, sobre todo cuando tú estás escribiendo, no estás escribiendo a mano, estás mandando un WhatsApp, estás mandando un mail, estás en un documento, y es que lo que estás escribiendo te marca que hay una falta de ortografía. O sea, es que ya no es que para que parezca más humano hay un gazapo. No, perdona, gazapos no. Otra cosa es que tu tono, tu voz, gazapos se pueden escribir cuando tú escribes rápido, cuando no lo estás haciendo a mano o cuando tú estás después de un WhatsApp y lo estás haciendo rápido desde el teléfono, y ahí te tolero que se te vaya algo sin tilde. Pero entiéndeme, y que incluso la líes, yo a veces dije, Dios mío, mi vida, me he equivocado y que he escrito tan rápido que he confundido, ¿no? Vale, genial, no pasa nada, hasta pido disculpas cuando me equivoco, porque ay, Dios, tengo un toque con las faltas de ortografía. Pero bueno, en fin, entiéndeme. Pero no me sirve que para que parezca que es más humano, deje de estar bien hecho. No, para que tú siga sonando a ti, para que lo que tú escribas siga sonando a ti, tiene que ser que tú ha pasado por tu filtro y tú le has aportado valor. Si no, no va a estar sonando a ti. Verás, y una de las cosas, como te decía al principio, la IA refleja lo que tú le das. Si tú le das malos prompts, te va a devolver mala información. Si tú no ayudas a mejorar, si le das prompts ambiguos, información incompleta, vas a tener resultados ambiguos, mediocres o incompletos. Esto es lo que tú comes es lo que a ti te alimenta, ¿no? Pues la IA se alimenta de lo que tú le das de comer. Si tú no le estás dando de comer buena información, buenos prompts, vas a tener un problema porque el resultado no va a ser bueno. Y ya te digo que yo me he dado cuenta que a medida que pasa el tiempo,
Cada vez me he vuelto más perfeccionista, bueno, ya lo era, pero entiéndeme, me he vuelto más exigente a nivel de lo que quiero y me doy cuenta cuando no me está, bueno, devolviendo la información que quiero. Te animo a que aquí, por favor, inviertas tiempo en la guía. Vas a tener, hay una guía de cómo usar la guía en las notas del podcast. Sí que vas a tener información de cómo sacarle un poco más de partido, pero luego tienes que ajustarlo a ti. No se te olvide que al final tú conoces mejor que nadie, o deberías de conocer mejor que nadie tu sector, tu cliente, tu mercado. Tú tienes que saber cómo está al día las nuevas tecnologías. Yo he escrito un prompt ahora, dentro de 6 meses, probablemente eso necesite mejoras, o dentro de 6 semanas, o dentro de 6 horas, no lo sé, porque esto va tan rápido que no puedes quedarte con lo anterior, tienes que estar al día. Si no estás utilizándolo bien, bueno, pues al final probablemente lo que necesitas es invertir tiempo en que ese resultado sea el acorde a lo que tú necesitas. También tienes que tener en cuenta que la IA no es magia, no soluciona tus problemas. La IA amplifica tu trabajo, no lo sustituye, la IA te ayuda a hacer las cosas en menos tiempo, pero sigues teniendo que estar tú ahí. Y si tú eres un vendedor sin IA, bueno, bueno, en realidad la frase es, si tú ya hacías las cosas de manera mediocre sin la IA, con la IA las vas a hacer de manera mediocre, pero con IA. Es decir, por eso es tan importante que la magia, el conocimiento, la intención, el aportar, lo hagas tú desde donde tú estás, no porque haya IA, sino desde quién eres, y la IA lo que va a hacer es amplificar. Esto es como las redes sociales. Va a amplificar lo que tú eres, cómo trabajas tú, cómo te expresas tú. Eso es lo que va a hacer la IA. Ah, y voy a insistir en algo más. Por favor, no puedes mandar algo sin que se revise, porque la IA inventa a veces datos. Hay alucinaciones. Cuando fue la última que me dijo, de hecho le dije qué está pasando y como le insistí me dijo es que es una alucinación reduccionista. Y dije, perfecto, vaya, tiene hasta nombre técnico. Nunca, por eso voy a insistir, nunca tienes que mandar algo sin revisar. Siempre verifica y verifica la información importante, incluso la información que tú le has pasado. Porque si empieza a alucinar, se va a inventar, te va a mentir y va a dar datos que son falsos. Y a ti se te va a quedar cara de póker porque no has hecho tu parte, que es utilizar la inteligencia natural. Déjame que te dé esa herramienta que te decía antes, que te va a ayudar reduciendo el riesgo de alucinaciones y te he hablado de Claudie, te he hablado de ChatGPT, y hay otra, y Copilot, que también funciona muy bien, pero hay una que te va a ayudar. Yo utilizo esas 3 y utilizo esta cuarta. Y esta cuarta la utilizo porque necesito para aprender, para ahondar en un tema en concreto, para generar, bueno, para reducir la curva de aprendizaje, y tiene un punto más que es para ayudarte a llevar una gestión de cuenta, y esta es Notebook LM, la de Google. ¿Qué es lo que te permite? Primero, se alimenta solo de la información que tú le das. Es decir, tú le puedes subir vídeos de YouTube, le puedes subir PDFs, le puedes subir audios, le puedes subir textos, le puedes subir lo que tú quieras. Bueno, básicamente esas fuentes. Y sobre esas fuentes no solo te va a crear infografías, presentaciones, incluso un podcast de lo que hay ahí, sino que vas a poder preguntar. No va a crear contenido, no va a ir hacia adelante, pero sí te va a permitir hacer preguntas. Yo otro día lo utilicé para ver cómo me podía organizar. Tengo otro en el que utilizo para temas de nutrición. Tengo otro en el que pregunto sobre determinadas legislaciones, sobre determinadas cosas para que me ayude a entender mejor. ¿Por qué? Porque te lo explica. Es que te genera hasta un podcast en el que sobre ese tema se habla y se discute, de manera que tú puedes ser visual, te genera una infografía, puedes ser auditivo, te genera un podcast, puedes utilizarlo para lo que tú quieras, puedes hacerle preguntas y puedes decirle, oye, ¿cuál es la mejor forma de, según esto otro y según las fuentes que te he pasado? Y te va a dar la información. Yo también te animo porque ahí no sale de esa información que tú le has subido, y utiliza la versión de pago siempre para que no tengas ningún problema, que la información se está subiendo sea confidencial, se vaya a otro sitio, pero te va a permitir aprender. Por ejemplo, en esto de utilizar la IA, vete a un Notebook LM, le subes este podcast, que le puedes poner el enlace a YouTube, le puedes poner, y lo tienes en vídeo en audio, o sea, te vale las dos cosas, súbele los enlaces de lo que da igual en el idioma en el que esté, que esto es importante, de información, de PDFs, admite, creo que es cada cuaderno, te admite como unos 50 fuentes de información, yo creo que nunca ha pasado de las 20 y tantas o 30, le subes y a partir de ahí
te va a dar el resumen, puedes tener transcripciones, vas a poder preguntarle qué necesito saber, si quiero, cómo puedo utilizar esto para esto otro, y te va a dar la información que está ahí. Y esto a nivel de, en vez de verte 27 vídeos, vas a poder sacar la información importante en menos tiempo y luego ya podrás ir a ver ese vídeo porque te va a decir en qué vídeo está esa información. Y luego dirás, quiero ver este vídeo en concreto, quiero leerme este PDF en concreto. Genial, te lo ves. Pero te está ahorrando un montón de tiempo a la hora de saber dónde está esa información o cómo puedes aplicar esa información a tu casuística, porque eso es fundamental. Yo creo que ahora, mira, vivimos probablemente en la era en la que más acceso a la información tenemos, mayor saturación de información hay, y empiezo a pensar que cuanto más saturación hay, la gente más tonta se está volviendo. Pero tienes herramientas, esto ha quedado muy fuerte, pero bueno, ya está, lo tenía que decir, últimamente estoy que no tengo filtro. Papá, en fin, es que mi padre no tenía filtro y siempre me quejaba lo mismo. Bueno, lo que quiero decir es, tú tienes que coger y aprovechar las herramientas que tienes a tu disposición, porque nunca jamás en la historia hasta ahora ha habido tal cantidad de acceso a la información. Y a mí me encantaría, ¿sabes qué me gustaría a mí? Tener más tiempo. Porque, Dios mío, con lo que me gusta a mí aprender cosas y sin embargo no soy capaz de tener todo el tiempo que me gustaría. Y Notebook LM, en este caso, te permite agilizar esa curva de aprendizaje. Incluso, ¿te acuerdas cuando te decía que puedes hacer si sabes una reunión presencial y no has tenido tiempo y tienes unas notas y lo tienes fresco en tu cabeza? Te vas a tu teléfono, te mandas un WhatsApp a ti mismo, te creas una nota de voz y te cuentas tú a ti mismo eso, yo lo hago 1000 veces. Yo tengo un grupo de WhatsApp conmigo misma, tengo un grupo de Telegram conmigo misma. ¿Y qué es lo que hago? Me mando ahí información de todo tipo, de ideas que tengo, de cosas que quiero recordar, de la acabo de salir de una reunión y quiero que no se me olvide, bla, 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 bla. La subo ahí y después la puedo subir a Notebook LM o cualquier otra herramienta que me haga una transcripción y a partir de ahí ya tengo un resumen. ¿Te has fijado cómo se puede utilizar la IA en tu día a día de manera sencilla? Esto es lo que quiero que te quedes, que la IA te permite automatizar tareas que antes, bueno, te llevaban un montón de tiempo con investigación, resúmenes, borradores, hacer análisis, comparativas, que la IA lo que no te va a hacer es permitir, o sea, no deberías utilizarla para que te pongas un avatar y se dedique a gestionar por ti determinadas cosas, que tienes que ser siempre tú el que mantenga el control y que por favor tengas que tener en cuenta que la IA sí que es tu aliada si sabes cómo usarla. Y empieza esta semana, hazlo. Si no lo has hecho nunca, mira, lo primero es, te animo a que te descargues la guía de cómo usarla, ya que está súper fácil de explicar para que puedas ver, bueno, distintos prompts que te pueden ayudar incluso a analizar perfiles de LinkedIn. Usa una, empieza a probar, a cacharrear y empieza a pensar cómo lo puedes utilizar en tu próxima reunión. No intentes automatizar todo de golpe. El elefante se come bocado a bocado, trozo a trozo. Así que te animo a que te descargues esa guía porque te va a ayudar, esa guía de IA, esa guía de cómo utilizar la IA para vender, que te va a ayudar de verdad a abrir la mente de en qué puedes utilizarlo. Luego ya verás tú cómo lo aplicas a tu día a día. Y por supuesto, por cierto, ya con esto casi termino el podcast que se me ha ido y yo pensaba hacerlo corto. Te quiero contar una cosa más. En la newsletter, ¿te acuerdas? Yo tenía una newsletter diaria. Bueno, pues después de llevar 1 año y 8 meses o más escribiendo una newsletter diaria, bueno, pregunté a mis suscriptores cómo lo queríamos hacer, porque al final empezaba a ser mucho trabajo escribir. Imagínate, todos los días durante 1 año y 8 meses. Muchas cartas, son muchos correos los que he mandado. Y al final le pregunté a la gente qué quería hacer, ¿no? Y he hecho una encuesta de qué queréis hacer en la newsletter y la gente, le di 3 opciones: seguir con la newsletter diaria, escribir 2 newsletters a la semana o escribir una mucho más desarrollada, con un tema, con acciones, con ejemplos y mucho más completa. Tipo lo que hacemos en un podcast, pero bueno, en versión escrita. Y al final lo que ha salido es que va a ser una newsletter semanal. Completa, potente, con ideas, con opciones, con ejercicios, con acciones. Así que si quieres suscribirte a la newsletter semanal, que no diaria, te dejo en las notas del podcast el acceso para que lo tengas ahí. Y ahora ya sí que sí, me despido. Por favor, no olvides que la IA es una herramienta fundamental porque es un potenciador y un amplificador de lo que tú eres. Te va a ayudar a hacer en menos tiempo muchas más cosas y por lo tanto te va a ayudar a poder llegar a más personas para aportar mucho más valor. Porque recuerda que vender es ayudar. Y si tú encuentras una herramienta que te permita llegar a más personas, ayudar a más personas desde el punto de vista de
reducir el tiempo en tareas que tampoco es que te aportaran mucho valor, pero es necesario hacer, estás teniendo la oportunidad de generar un impacto positivo en el mundo ayudando a muchas más personas. Nada más por hoy. Nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio. Ya sabes, si te ha gustado, comparte, da un like, haz un comentario, lo que tú consideres oportuno para que me ayudes a mí a saber si te gusta o no te gusta este comentario. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Chao, chao, chao. Espero que este episodio te haya gustado y hayas aprendido o hayas disfrutado tanto como yo haciéndolo y grabándolo. Si te ha gustado, te ha aportado o de alguna manera ha hecho que te obligue a pensar un poco más, te voy a pedir un favor. Saca una captura de pantalla de tu móvil, compártelo en redes sociales, en Instagram estoy como @éticacomercial, y si no eres de redes sociales o no te apetece, que también es una buena opción, por favor aquí en iVoox regálame un corazón o un comentario para que podamos hacer que este podcast crezca, para que podamos hacer que más gente tenga una manera diferente de ver la vida y de ver las ventas, porque estamos siempre continuamente aprendiendo. Muchas gracias por estar una semana más al otro lado del auricular. Nos vemos en el siguiente episodio.